Los Andes forman una muralla de piedra y hielo a lo largo del extremo occidental de Sudamérica, extendiéndose ininterrumpidamente por miles de kilómetros. En la columna central de la cordillera, donde se unen Chile y Argentina, los picos se elevan por encima de los 6.000 metros. El aire es enrarecido. La nieve cae todo el año a partir de ciertas alturas. Entre las crestas se extienden valles glaciares donde no hay carreteras, asentamientos ni senderos. El silencio allí es absoluto. En octubre, el final del invierno da paso a principios de la primavera, pero el frío persiste. Los vientos soplan a través de los pasos sin previo aviso. La nubosidad puede asentarse y mantenerse durante días. A esa altitud, el tiempo no se anuncia, simplemente llega. En la tarde del 13 de octubre de 1972, de un bimotor Fairchild turbohélice con 45 personas a bordo partió de Montevideo, Uruguay, con destino a Santiago, Chile. El avión fue fletado por un equipo de rugby del Stella Maris College de Montevideo junto con sus amigos y familiares. La mayoría de los pasajeros eran jóvenes de entre 19 y 20 años. Viajaban para jugar un partido. La ruta de vuelo requería cruzar los Andes. Ese día el clima sobre las montañas era malo. La visibilidad era baja. Los pilotos, con experiencia en la ruta, decidieron detenerse en Mendoza, Argentina, a esperar que las condiciones mejoraran. Los pasajeros pasaron la noche allí. A la tarde siguiente, la tripulación determinó que el clima había mejorado lo suficiente como para continuar. El vuelo se reanudó el 13 de octubre. El turbohélice ascendió hacia los pasos. El procedimiento estándar requería que la aeronave alcanzara cierta altitud antes de cruzar la cordillera. Los pilotos, navegando por instrumentos y referencia visual, creyeron haber pasado Curicó, un pueblo de control en el lado chileno. Comenzaron su descenso. Aún no habían despejado el rango. La aeronave aún estaba en lo profundo de las montañas. Aproximadamente a las 3:30 de la tarde, el avión chocó contra una cresta. El ala derecha se desprendió. Segundos después, el ala izquierda se desprendió. La sección de cola se separó. El fuselaje, ahora un cilindro de metal sin alas ni cola, rodó por una empinada ladera cubierta de nieve y se detuvo a una altura aproximada de 11.800 pies en un remoto valle glacial en los Andes argentinos, aproximadamente a 30 millas de la carretera o asentamiento más cercano. 12 personas murieron en el impacto o en las primeras horas. El fuselaje se había roto por la parte trasera, dejando el interior al viento y al frío. Los asientos se habían desprendido. Equipaje, cadáveres y escombros estaban esparcidos por la ladera. Los supervivientes, muchos de ellos heridos, se encontraban en una confusión casi total. Varios presentaban fracturas, otros sufrieron laceraciones, lesiones internas o traumatismos craneoencefálicos. La temperatura estaba muy por debajo del punto de congelación. La altitud dificultaba la respiración. No llegó ningún rescate esa tarde. No se oyó ninguna señal. El valle estaba rodeado de picos. La nieve lo cubría todo. Los restos se veían blancos sobre blanco. Entre los sobrevivientes se encontraban miembros del equipo de rugby, incluyendo al capitán y estudiante de medicina Roberto Canessa, al estudiante de Derecho Fernando Parrado, al estudiante de Agricultura Nando Strauch y al estudiante de Economía Gustavo Servino. También estaban presentes familiares, amigos y simpatizantes del equipo. Uno de los pasajeros, un estudiante de medicina llamado Roberto Canessa, tenía una formación limitada, pero se convirtió en el médico de facto del grupo. Otro sobreviviente, Marcelo Pérez, asumió el liderazgo desde el principio. El más joven era un adolescente, el mayor rondaba los 40. Ninguno tenía experiencia en montañismo.
Ninguno tenía entrenamiento de supervivencia. La mayoría había crecido en Montevideo, una ciudad costera donde no nieva. El fuselaje se había hundido parcialmente en la nieve, inclinado y parcialmente enterrado. Ofrecía un refugio mínimo. El interior estaba expuesto al viento. Por la noche, las temperaturas descendían aún más. Los supervivientes se acurrucaban para calentarse. Usaban los cojines de los asientos como aislante. Las maletas y la ropa se reutilizaron como ropa de cama o cortavientos. Los restos del avión apenas contenían comida. Un poco de chocolate, algunas botellas de vino y algunos refrigerios destinados al vuelo se encontraron y racionaron de inmediato. Al principio no había estufa, ni cerillas, ni utensilios de cocina. Se podía obtener agua derritiendo la nieve, pero esto requería calor corporal o exposición al sol, ambos escasos. Los aviones de búsqueda comenzaron a sobrevolar el lugar en los primeros días. Los supervivientes intentaron hacerles señales. Extendieron equipaje y telas sobre la nieve para crear contraste. Saludaron y gritaron. Sin embargo, el fuselaje estaba pintado de blanco. Las alas, que podrían haber proporcionado contraste de color, habían desaparecido. El valle era vasto y los restos pequeños. Los aviones de búsqueda sobrevolaron varias veces, pero no los vieron. Al octavo día, un superviviente, usando una pequeña radio de transistores, captó una transmisión de noticias. La búsqueda se había cancelado. Las autoridades concluyeron que la aeronave probablemente se había estrellado en un lago o barranco donde la recuperación era imposible. No se enviarían más vuelos. Los pasajeros escucharon juntos este anuncio. Nadie habló durante un rato después. El grupo comprendió entonces que el rescate no llegaría. La supervivencia dependía completamente de sus propias acciones. Las preocupaciones inmediatas eran el frío, las lesiones y el hambre. Varios heridos murieron durante la primera semana, tan incapaces de recuperarse en esas condiciones. Los cuerpos fueron trasladados fuera del fuselaje y enterrados en la nieve. El peso psicológico de estas pérdidas era profundo, pero no había margen para un duelo prolongado. Los supervivientes tuvieron que organizarse. Se formó un consejo. Las decisiones se tomaban colectivamente, aunque algunos individuos asumían funciones específicas. Canessa y Cervino se encargaban de la atención médica. Otros gestionaban el racionamiento, la producción de agua y el mantenimiento de los refugios. La rutina diaria se estructuró. Por las mañanas se recogía nieve y se colocaba sobre láminas de metal al sol para que se derritiera. Este proceso era lento. La deshidratación era una amenaza constante. Las tardes se dedicaban a reforzar el fuselaje, reparar desgarros en las paredes y aislar huecos con equipaje y tela. Por la noche el grupo se apretujaba en filas, compartiendo el calor corporal. Dormir era difícil, el frío era implacable, la comida seguía siendo la principal crisis. Las escasas provisiones del avión se agotaron en cuestión de días. No había animales en el valle. A esa altitud no crecían plantas. El grupo discutió las opciones, consideraron la posibilidad de salir a pie, pero el paisaje era intransitable para cualquiera en su estado de debilidad. La nieve era profunda y blanda. Los picos que los rodeaban eran escarpados. Ninguno de ellos tenía equipo ni conocimientos de escalada. Se planteó la idea de enviar una pequeña expedición, pero era evidente que semejante viaje requeriría la fuerza y los suministros que no poseían. El único material orgánico disponible eran los cuerpos de los muertos, preservados en la nieve fuera del fuselaje. El grupo afrontó esta realidad lentamente. Las conversaciones fueron tranquilas y cuidadosas, se plantearon objeciones religiosas, se debatieron los límites morales. Algunos de los supervivientes eran profundamente católicos.
El acto que se estaba considerando violaba las normas culturales y espirituales, pero la alternativa era la inanición. Tras días de deliberación se tomó una decisión. Varios miembros del grupo accedieron a empezar. Utilizaron metal y vidrio rotos de los restos para cortar pequeños trozos de carne de los cuerpos. La carne se racionó en cantidades minúsculas, se comió sin ceremonia. Nadie habló durante estas comidas. El acto se entendió como necesario, no simbólico. Era una función de supervivencia, no una declaración. Esta práctica continuó durante semanas. El coste psicológico fue inmenso, pero se gestionó colectivamente. El grupo acordó que si alguno de ellos moría, su cuerpo podría ser utilizado de la misma manera. Este pacto eliminó parte del peso moral. Se convirtió en un sistema de apoyo mutuo. Aún así, el acto siguió siendo difícil. Muchos sufrieron náuseas, culpa y desesperación. Otros se distanciaron emocionalmente, considerando el proceso como mecánico. No hubo una respuesta única. Cada persona lo afrontó a su manera, o no lo afrontó en absoluto. En la 17ª noche, una avalancha golpeó el fuselaje. La nieve se derramó por la parte trasera abierta de los restos y llenó el interior. Varios sobrevivientes quedaron sepultados, otros cavaron frenéticamente en la oscuridad. 8 personas se asfixiaron antes de que pudieran ser alcanzadas. El grupo, ya reducido, perdió casi una quinta parte de sus miembros restantes en minutos. El fuselaje, ahora lleno de nieve compactada, se volvió aún más frío y estrecho. Los sobrevivientes excavaron un pequeño túnel para permitir el aire y el movimiento, pero el espacio era mínimo. La moral, ya frágil, se derrumbó aún más. Algunos dejaron de hablar, otros se encerraron en sí mismos. El desastre había sido aleatorio y absoluto, y subrayó la precariedad de todo. El tiempo en el valle transcurría sin un rumbo claro. Los días se confundían. Heridas que parecían evitables empeoraron. Se desarrollaron infecciones. La congelación destruyó dedos de manos y pies. La desnutrición debilitó a todos. Los músculos se atrofiaron. El movimiento se volvió doloroso. La capacidad física del grupo disminuyó constantemente. Las conversaciones se acortaron. El silencio se convirtió en la norma. La cuestión de escapar se planteó repetidamente, pero nadie tenía la fuerza para intentarlo. Pasaron las semanas, luego un mes, luego más. A principios de diciembre, después de casi 2 meses, 3 sobrevivientes decidieron intentarlo. Fernando Parrado, Roberto Canessa y Antonio Vicintín se prepararon lo mejor que pudieron. Confeccionaron ropa de abrigo con fundas de asientos y material aislante. Empacaron pequeñas cantidades de comida. Llevaron un saco de dormir hecho con la tela del avión. Su plan era ascender hacia el oeste por las cumbres, rumbo a Chile, donde creían que se encontraban los asentamientos más cercanos. El resto del grupo se quedó atrás, demasiado débil para viajar. Los 3 hombres partieron al amanecer. La nieve era profunda. El avance se medía en metros. Tras varios días de ascenso, Vicintín regresó al fuselaje. Las provisiones les alcanzarían para 2. Parrado y Canessa continuaron solos. Ascendieron durante 9 días. El terreno era escarpado y accidentado. No tenían mapa, ni brújula, ni una idea clara de la distancia. Se guiaban por la intuición y la desesperación. Al 10º día alcanzaron la cima de una cresta y miraron hacia el oeste. Esperaban ver valles verdes y pueblos. En cambio, vieron más montañas que se extendían infinitamente en todas direcciones. La comprensión fue devastadora. Estaban más lejos de la civilización de lo que creían, pero regresar no era una opción. Descendieron por la ladera occidental. El 11º día se toparon con un río. Lo siguieron río abajo. El valle comenzó a ensancharse. La nieve dio paso a rocas y luego a zonas de vegetación.
En la tarde del 20 de diciembre vieron a un hombre a caballo al otro lado del río. Gritaron. El hombre los vio, pero no pudo oírlos por encima del agua. Regresó al día siguiente con ayuda. Parrado y Canessa recibieron comida y ropa. Explicaron lo sucedido. Se notificó a las autoridades. Se envió un helicóptero. El 22 de diciembre de 1972, 72 días después del accidente, helicópteros alcanzaron el fuselaje. 14 supervivientes fueron encontrados con vida en el interior. Fueron evacuados en 2 viajes debido a las limitaciones de altitud y clima. La operación fue filmada. Imágenes de los restos, los supervivientes y los restos dispersos llegaron a la prensa internacional en cuestión de horas. El hecho de que el grupo hubiera recurrido a la consumición de los muertos se hizo público casi de inmediato. Las reacciones fueron diversas. Algunos condenaron el acto, otros lo comprendieron. Los propios supervivientes concedieron entrevistas con cautela, con visible incomodidad. Describieron sus decisiones con franqueza, sin excusas ni justificaciones. Dijeron lo que había sido necesario. Honraron a los muertos. El accidente del vuelo 571 se convirtió en uno de los incidentes de supervivencia más estudiados del siglo XX. Planteó preguntas sobre los límites de la resistencia humana, la ética de las circunstancias extremas y los mecanismos psicológicos que permiten a las personas seguir funcionando cuando toda estructura se ha derrumbado. Los sobrevivientes regresaron a Uruguay. La mayoría reanudó sus vidas. Varios se convirtieron en médicos, ingenieros y oradores públicos. Permanecieron en contacto. Visitaron el lugar del accidente años después, colocando una cruz en la montaña. Escribieron libros, participaron en documentales, pero ninguno de ellos describió la experiencia como transformadora en un sentido redentor. La describieron como algo que sucedió, algo que soportaron, algo que les arrebató partes de ellos, que no volvieron a crecer. Los Andes permanecen como estaban. El valle donde se posó el fuselaje sigue remoto, silencioso, cubierto de nieve la mayor parte del año. Fragmentos de los restos permanecen incrustados en el hielo. El viento no ha cambiado, el frío no ha amainado. Lo que ocurrió allí en 1972 forma parte del registro histórico, se estudia en cursos de supervivencia, se cita en la literatura médica y se discute en seminarios de ética, pero la montaña no recuerda, carece de significado, simplemente continúa indiferente y absoluta como era antes de la caída del avión y como será mucho después de que el último superviviente se haya ido.